Entonces, no todo el que me diga, no todo, no cualquiera que me diga rabí o padre entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí, este mensaje que salió de la boca de nuestro Melech está estableciendo ahora el protocolo para poder nacer de nuevo. Es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, bien dice, si alguno quiere, si alguno, ¿no es cierto?, oye y este mensaje y lo obedece, bueno, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Por qué razón? Porque había que este protocolo para hacerte nacer de nuevo. Porque la condición que tú estabas, el enemigo estaba reinando en la vida que está en la sangre del hombre, en el alma. Porque la vida de la carne, la sangre está, y lo dice la Escritura. La vida de la carne, de esto que uno ve, en la sangre está, y ahí habitaba el enemigo, vino a gobernar. ¿No es cierto? Y a entregar las obras, las instrucciones, las obras de las tinieblas, el conocimiento de la maldad, el conocimiento, ¿no es cierto?, de la muerte, el conocimiento de hacer lo contrario. La rebelión estaba ahí en la vida. Entonces, para nuestro Padre en su amor y su misericordia, cumpliendo su voluntad por medio de su Hijo, a través de su sangre preciosa y gloriosa, le concede al hombre por medio de la vida de la sangre del Mashiach, del Corderito glorioso, ser resucitado y andar en una novedad de vida. Y en esa condición, en esa vida gloriosa, porque la tuya es sepultada, tu alma, ¿no es cierto?, y tu carne es sepultada, y a través de la sangre del Mashiach tú eres justificado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Poner atención a todo el procedimiento que nuestro MEL está estableciendo. La voluntad de nuestro Padre. Entonces, dice así, verso 27, el 16 y 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, cuando y con sus ángeles, en la segunda venida, y entonces pagará, y entonces identificará, y aquí le colocaron pagará, pero y entonces identificará a cada uno conforme a sus obras. Entonces él va a observar, porque no va a rescatar a cualquiera. ¿A quién va a rescatar? Se va a tomar a sí mismo, aquel que obedeció y entró en este procedimiento, aquel que oyó e hizo. Y halló la vida. ¿Qué vida? La vida del Mashiach. Él nos resucita por medio de su vida, Él nos justifica. Entonces está sellado en nosotros la vida de la sangre del Mashiach. Somos justificados y somos aceptos delante de nuestro Padre como su Hijo. Y Él nos reconoce como su Hijo a través de la vida de la sangre del Mashiach. Y vamos a poder entrar al reino de los cielos. Pero no en esa condición que tú estás. No en un conocimiento metodológico. No en fundamentos extraños en el cual tú obedeces a hombres. La Escritura lo establece, maldito el hombre que confía en el hombre. Mas nuestra confianza está en lo que nuestro Padre estableció por medio de su Hijo. Esa es nuestra confianza. Nuestro Padre estableció un procedimiento por medio de su Hijo. ¿Cuál es su voluntad? Es oír y hacer lo que su Hijo. ¿Dónde está eso? Y nuestro Melech entrega la luz. Y Él, por eso que hay que escucharlo a Él. No metodología, no formas, no tradiciones. Dice así, pongamos atención. En el el capítulo 6, versículo 46, dice así nuestro Melech. ¿Por qué me llamas Rabí, Rabí? ¿Por qué? ¿Y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿vio?
¿Qué dijo nuestro Melech en el capítulo 8 de Lucas, que en este mismo versículo 19? Que su madre y sus hermanos querían verlo y le dijeron, había tanta gente que ellas no pudieron llegar. Pero sus discípulos le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él aprovechó y estableció de inmediato por la voluntad de nuestro Padre. Pongan atención, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra, el mensaje, obedecen y lo hacen. Ese es. Y ahí está la voluntad, está estableciendo la voluntad de nuestro Padre. Entonces, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar un odre nuevo, ¿vio? Una vida nueva, una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Ah? Había que cavar para sepultarse, pero había que ir a la roca. A la roca gloriosa. ¿Dónde fue sepultado nuestro Melech? Después de la obra del sacrificio. Después cuando dice, ahí como establece Juan, Padre consumado es, y se rasgó la cortina del lugar santo, y se establece, ¿no es cierto?, que hasta ahí llegan todos los oficios sacerdotales, porque hasta ahí nuestro Padre cambia, ¿no es cierto?, y establece un nuevo pacto por medio de un sumo Cohen según el orden de Melquisedec, el sumo Cohen del reino de los cielos, Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre. Y ahí en la obra del sacrificio también vence al enemigo. Dice que bajó a las profundidades y antes que fuese levantado le arrebató las llaves del imperio del Seol y del abismo al enemigo, y nuestro Melech fue levantado con poder y glorioso. Y este poder le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del sumo Cohen según el orden de Melquisedec, Yahshua HaMashiach. Glorioso, sublime y excelso. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que observar bien las escrituras y poner atención absolutamente a nuestro Melech, a nuestro amado Melech, el Hijo de nuestro Padre eterno, a su unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Porque el que va a entrar es el que hace la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre está centralizada en su Hijo. Y su Hijo bien clarito lo dice y lo establece, está registrado. Entonces debemos poner atención, todos nosotros, atención. Porque para hacer la voluntad de nuestro Padre había que entrar en un procedimiento. Había que ir al sacrificio juntamente con nuestro Melech y ser sepultado juntamente con él, con nuestro Melech, con nuestro Salvador, el Hijo de nuestro Abba. Y ser sepultado ahí en la roca y ser resucitado juntamente con él, mediante la vida de la sangre del Mashiach. Esa sangre del Corderito nos justifica delante de nuestro Padre. Y nuestro Padre ve esa sangre, esa vida en nosotros. Es por eso que el apóstol bien dice, hermanos, yo ya no vivo. La vida del Mashiach está en mí. ¿Cuál? La sangre. En esa somos justificados. Y nuestro Padre ve esa sangre y nos constituye hijos suyos. Es por eso que entramos a ser del linaje escogido. Somos del real sacerdocio. Pasamos a ser, nuestro Padre nos constituye como una nación santa, nos introduce y nos injerta en la nación gloriosa de los hijos de nuestro Padre. Pongamos todos atención, no todo aquel que me diga entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y esto es hacer la voluntad, es poner atención al protocolo que nuestro Padre establece para que tú nazcas de nuevo. Y lo establece primeramente para con su pueblo, y se lo dijo a Nicodemo. Pero después, cuando los discípulos fueron ungidos mediante el poder del Ruaj, porque estaban preparados para que viniese el Ruaj sobre ellos, se produce en el libro de los Hechos capítulo 10 que se le abre la puerta a los extranjeros. Cornelio era un extranjero y nuestro Padre lo establece por medio del apóstol Pedro. No que el apóstol Pedro sea la llave y él sea la gran solución. No, nuestro Padre establece todo eso. Este procedimiento nuestro Padre lo hizo a través de Pedro, le habló a Pedro y le habló a Cornelio. Y vino, ¿no es cierto?, cuando Él le anuncia las buenas nuevas por medio de su amado Hijo y a través de su sangre y su resurrección, vino el Ruaj. ¿Vio? No todo el que me diga, Melech, Melech, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que tiene y ha hecho la voluntad de nuestro Padre, porque la voluntad de nuestro Padre está centralizada en su Hijo, no en formas, no en metodologías. Y un nacido del Ruaj, uno nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque si no somos nacidos conforme a la voluntad de nuestro Padre a través del procedimiento de su voluntad, la simiente de nuestro Padre está en nosotros. Y el Ruaj viene sobre todos los que viven este procedimiento y son gobernados por el Ruaj, porque lo dice en la carta su siervo, el apóstol. Porque todos los que son guiados por el Ruaj, estos son hijos. Entonces, ¿tú has vivido este procedimiento? ¿Se te ha sido revelado? ¿Se te ha dado entendimiento y comprensión para que tú puedas tener certeza y plena convicción? No una convicción metodológica, no una convicción de lo que dice, no, mi pastor me dijo. Así dice, hay mucho. No, si lo que dice el pastor, no lo que dice, ¿no es cierto? Porque yo estoy relacionado con este, y esto, según lo que dice él. Nuestro Padre les conceda a todos el grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad, la verdadera, la que es agradable y perfecta. Es por eso que el apóstol habla, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 12 del libro de los dispersos en Roma. Por lo demás, hermanos, os ruego por la misericordia de nuestro Abba, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ustedes creen que le está diciendo, ¿no es cierto?, a una metodología? Que el sacrificio vivo es que tú te congregues, ¿no es cierto?, y vayas los días domingos. Estás obedeciendo una metodología. Nuestro Padre estableció su día de reposo y Él santificó su día de reposo. Y aquel que guarde y abraza su día de reposo, Él le dará un nombre, que es un nombre diferente a los hombres. Y lo llevará a su casa y ahí lo recreará y lo plantará en sus atrios. Pero el que no obedece, como hay muchos, ¿usted creen que van a...? No. Es por eso que el apóstol habla aquí en Romanos, en la carta a los dispersos a los romanos, en Roma, a los dispersos que estaban en Roma. Así que hermano, os ruego por las misericordias de nuestro Padre, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es vuestro culto racional. Ahí está hablando nuestro Melech. Aquí está hablando el Ruaj y miren lo que dijo nuestro Melech. Aquel que no se niega a sí mismo. Sacrificio vivo. No toma su cruz y me sigue. Y el que lo hace, y el apóstol está hablando aquí por el Ruaj, diciendo en otra frase, pero exactamente lo mismo.
Así que, hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre que presentéis vuestros cuerpos en obediencia. Vamos, tenemos que ser sacrificados. En sacrificio vivo, santo, sí, nuestro mel es santo. Agradable, sí, la obra es agradable a nuestro Padre. Y es un culto racional con entendimiento. No os conforméis a este siglo, ¿vio? Eso está diciendo. Hay que renunciar a este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y ahora la vida nueva, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, agradable y perfecta. Te tienes que comprobar por medio de la Torá este procedimiento glorioso. Tienes que ir al sacrificio. Por eso nuestro Mele dice, aquel que no renuncia a todo lo que posee en este mundo, aquel que no se niega a sí mismo. ¿Qué el hombre, qué ganará si ganará todo el dinero, ¿no es cierto?, y pierde su alma? Porque nuestro Mele venía, ¿no es cierto?, a salvar vuestras almas, nuestras almas. Y en el capítulo 12 dice claro, lo que nuestro Meles establece ahí en el capítulo 16, aquel que no se niega a sí mismo y no toma su cruz no puede. Y lo dice. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes, como nos ha concedido a nosotros, este grande y glorioso beneficio del conocimiento, del entendimiento y comprensión, a ustedes les conceda el conocer, entender y comprender su voluntad. Porque el que hace la voluntad de nuestro Padre, ese entrará. Porque no todo el que diga. Porque muchos dicen, ¿no es cierto? No, si yo hago la voluntad de nuestro Padre, si yo me congrego los días domingos. Y estás en un lugar extraño, una doctrina extraña. Nuestro Padre santificó su día de reposo. Y el que obedece y quiere guardar ese día, lo habla ahí en Isaías 56. Lo habla, lo profetiza sobre, no diga el inuco ni el extranjero. Si el inuco quiere abrazar y guardar mi día de reposo, si el extranjero, el hijo quiere guardar el día de reposo, yo los voy a bendecir, yo los voy a hacer nacer de nuevo, yo les voy a dar un nombre nuevo, Dios. Y dice en el 66 de los últimos versículos, que de mes en mes, luna nueva, y en día de reposo vendrán y se presentarán delante de mí para adorarme. El hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, es poner atención a nuestro Mele. Nuestro Mele establece todas las cosas, todo. Así que yo ruego a nuestro Padre que les conceda a todos ustedes el beneficio de conocer, entender y comprender. A nosotros nos ha dado conocimiento, entendimiento y comprensión para hacer su voluntad. Lo glorioso es recibir el conocimiento, entendimiento y comprensión para hacer su voluntad. Para decirle, Padre, cúmplase su propósito y hágase su voluntad aquí en nuestras vidas como en el cielo. La oración de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre. La oración. Vénganos su reino acá en nuestras vidas y hágase su voluntad aquí en nuestras vidas como en el cielo. Nuestra oración, Padre glorioso, cúmplase su propósito y su voluntad en nuestras vidas por medio de su amado Hijo. Y cúmplase su propósito y su voluntad en nosotros. Gobiérnenos por su rúa, guíenos por su rúa, enséñenos por su rúa, para hacer su voluntad, para ser agradable y perfecto delante de su presencia. En el nombre precioso y glorioso de su amado Hijo, nuestro Melech. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio. Hasta pronto, nos vemos.